Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de las Religiones. Y estamos hablando de los dioses de Egipto. Otro dios, Mat. Mat, símbolo de la verdad, la justicia y la armonía cósmica, también era representada como diosa, la hija de Ra, en la mitología egipcia. Fundamentalmente, Mat es un concepto abstracto de justicia universal, de equilibrio y armonía cósmicos que imperan en el mundo desde su origen y es necesario conservar. Resume la cosmovisión egipcia, similar a la noción de armonía y arete, propia del mundo helénico, o la idea de virtud del mundo judeocristiano. Mat y la armonía universal. La creencia en la Mat proviene de muy antiguo de la cultura egipcia y es un elemento clave de ella que da sentido a su carácter dualista. Ra, el dios solar, descendía cada anochecer al inframundo, la Duat, y tras recorrerlo aparecía de nuevo en el cielo al amanecer del día siguiente. Para que este ciclo diario de generación del mundo no se detuviera, Ra debía enfrentarse con éxito durante su paso por el reino de las tinieblas a Apofis, símbolo del mal, representado como una serpiente. Para simbolizar este triunfo de Ra sobre Apofis, es decir, del bien sobre el mal, los egipcios representaban el principio de la Mat encarnado en una diosa que ayuda a Ra en su lucha. Mat era para los egipcios la fuerza benefactora de la que se nutrían los dioses a quienes ellos adoraban. Por ello, los sacerdotes hacían diariamente ofrendas y rituales de magia con el fin de garantizar su preponderancia, pues de ello dependía el mantenimiento del orden armonioso y justo del mundo. Como concepto filosófico tiene similitud con los mes, leyes o decretos divinos mesopotámicos, pues ambos constituyen, entre otros, la base de un orden o armonía universal. Otros conceptos fundamentales del taoísmo y el confucianismo también se asemejan a veces a Mat. Muchos de estos conceptos fueron codificados en leyes y algunos fueron discutidos por filósofos y funcionarios del antiguo Egipto en textos espirituales conocidos como el Libro de los Muertos. Mat y el faraón. Mat estaba estrechamente ligado a la figura del faraón. En un sentido religioso y moral, esta vinculación alcanzó su máximo desarrollo en el Imperio Antiguo y era frecuente que fuera el rey mismo quien hiciera las ofrendas diarias. El faraón, como suprema encarnación de la justicia humana y divina, debía encargarse tanto de propiciar el predominio de Mat como de obrar por la prosperidad y bienestar de su pueblo. Ambas cosas estaban estrechamente relacionadas, pues eran guiadas por los mismos principios de orden, verdad y justicia. La bonanza era interpretada como resultado del buen hacer del faraón. Por el contrario, la crisis denotaban una derrota de Mat a manos de las fuerzas malignas. Después de la crisis política que sobrevino a la muerte de Pepis II, la fe de los antiguos egipcios entró en crisis, por lo que el concepto de Mat fue separado de las funciones del faraón. Mat como diosa. Algunas veces se representaba el concepto Mat como una deidad más, pero esto parece haber sido por motivos meramente alegóricos, por cuanto la diosa Mat nunca tuvo mayor participación en las sagas mitológicas de los dioses egipcios. De su iconografía diremos que como diosa, Mat aparece representada como una mujer, de pie o sentada, llevando sobre la cabeza un símbolo, una pluma de avestruz, vertical, portando cetro, uas y anj. Tras el reinado de Ajenatón, también fue representada como mujer alada. De la mitología diremos que el jeroglífico que la representa es una pluma de avestruz vertical en perfecto equilibrio y otras variantes. Este símbolo aparece en la representación del juicio de Osiris, el momento en que se pesaba en una balanza de los dos platos, conciencia del difunto, en donde se depositaba el corazón del difunto, símbolo de su conciencia. Y en el otro aparecía el jeroglífico, Mat, símbolo de la armonía y justicia universal. Si aquel pesaba igual que el segundo, el fallecido lograba su estancia eterna en el más allá, si no, Amit lo devoraba. De su culto diremos que Mat como diosa fue venerada en Karnak, en su santuario, y también tuvo un templo en Memphis. Fue venerada en el templo de Deyt de Medina y en muchos templos egipcios dedicados a otros dioses. Otro dios, Meheturet. Meheturet, Mehur o Mehurit, también Met-Eyer, según el historiador Plutarco, en la mitología egipcia es una diosa madre celeste del nacimiento, muerte y fertilidad que personifica las aguas primordiales. Divinidad presente desde el periodo predinástico, aparece en los textos de las pirámides durante el Imperio Antiguo. Su nombre significa literalmente la de gran inundación o la gran nadadora, aunque también es conocida como la Señora Celestial o la Gran Vaca del Agua. Por ser diosa celeste es también de la fertilidad, pues en Egipto es el cielo que proporciona el agua que alimenta el Nilo y fecundará la tierra.
Por ello, se asociará con el río tanto en su faceta de inundación anual de la Tierra como con el Nilo celeste, que los egipcios podían observar en la Vía Láctea o en el río del inframundo por donde navegan el Sol y el Faraón. En los mitos de la creación del antiguo Egipto da luz al sol al principio de los tiempos y en el libro de los muertos hace que nazca el dios Ra cada día y ayude a los muertos a renacer, guiándolos por el río. Tuvo un centro de culto en Talmis, en el Alto Egipto. De su iconografía diremos que Mehet-Turet es representada como una vaca con un disco solar entre los cuernos, la vaca símbolo de donde obtener alimentos idealmente para los niños, el disco solar por su relación con Ra y como fuente complementaria con el agua para que puedan darse las cosechas. Puede aparecer con vientre estrellado o con dos plumas de avestruz sobre su cabeza, asomándose entre papiros o recostada sobre unas esteras de juncos. También se la representa, aunque más raramente, como mujer con cabeza de vaca con un disco solar entre los cuernos. Puede llevar unas ureaus en la frente y un collar, menat. Se la asocia o asimila principalmente con la diosa Neit, Isis y Hathor, principalmente con la última, repitiendo muchas de sus características. Como todas ellas, se podría llamar también ojo de Ra, pues Plutarco, en su Deis y Osirite, fue el que la identificó con Isis. Se confunde a veces con la diosa vaca Bat. Otra diosa, otro dios, Min. Min, dios lunar de la fertilidad y la vegetación, dios de la lluvia, protector de los comerciantes y los mineros, representaba la fuerza generadora de la naturaleza en la mitología egipcia. Nombre egipcio Menu, nombre griego Min, deidad griega. Iconografía. Fue representado como hombre itifálico, con el falo erecto, de piel negra o verde, sobre un pedestal, portando corona de dos largas plumas y flagelo, en algunas ocasiones como un toro negro o un león. De la mitología diremos que Min era de las deidades egipcias más antiguas. Su culto se remonta a la época predinástica, procedía de Coptos, cerca de la ruta caravernera de Wadi Hammananat, donde era el protector de los viajeros mercaderes y de los mineros. Min era un dios lunar, relacionado con el calendario, estaba vinculado a la realeza, pues aseguraba la abundancia. Se le considera hijo de Ra o de Shu, y Gentil Labet era su madre esposa. Formaba pareja con Repti, y en Atribis y con Apertis, en la época griega, siendo su hijo Colantes. También formaba triada con Cadex y Recep. En una estela del Museo del Louvre se le cita como hijo de Osiris e Isis. Los epítetos, que fue denominado jefe del cielo y abridor de las nubes en la época predinástica como dios de la lluvia y fuerza generadora. También era el guardián de los caminos, pues era el protector de los comerciantes y caravanas que viajaban por el desierto. Min, como dios lunar, era el protector de la luna. Era llamado toro de su madre, como fecundador de la diosa cielo, que también era el señor del desierto oriental. Min, dios lunar de la fertilidad y la vegetación, dios de la lluvia, protector de los comerciantes y los mineros, representaba la fuerza generadora de la naturaleza en la mitología egipcia. Nombre egipcio Menu, nombre griego Min, deidad griega Pan. Iconografía. Fue representado como hombre itifálico, donde el falo era erecto, de piel negra o verde, sobre un pedestal, portando corona de dos largas plumas y flagelo, en algunas ocasiones como un toro negro o un león. Mitología. Min era de las deidades egipcias más antiguas. Su culto se remonta a la época predinástica. Procedía de Coptos, cerca de la ruta caravernera de Wadi Hammananat, donde era el protector de los viajeros mercaderes y de los mineros. Min era un dios lunar, relacionado con el calendario. Estaba vinculado a la realeza, pues aseguraba la abundancia. Se le considera hijo de Ra o de Su, y Gendit Labet era su madre esposa. Formaba pareja con Repit en Atribis y con Aperetisis en la época griega, siendo su hijo Colantes. También formaba triada con Cadex y Recep. En una estela del Museo del Louvre se le cita como hijo de Osiris e Isis. Fue denominado jefe del cielo y abridor de las nubes en la época predinástica como dios de la lluvia y fuerza generadora. También era el guardián de los caminos, pues era el protector de los comerciantes y caravanas que viajaban por el desierto. Min, como dios lunar, era el protector de la luna. Era llamado toro de su madre, como fecundador de la diosa cielo. También era el señor del desierto oriental.
Durante el Imperio Medio fue asociado a Horus el Viejo como Min-Horus y en el tiempo nuevo, el Imperio, con Amon-Ra, siendo muy popular. Muchos de los atributos de Min fueron recogidos por Amón, a quien también se le representó a veces con el falo erecto para destacar su potencia fecundadora. Se le asoció a la serpiente Kamutef, el Lusok. Como dios de la fertilidad y la vegetación, los griegos lo asociaron con el dios Pan. El culto a Min fue uno de los más duraderos y extendidos, siendo popular en la totalidad de Egipto en todos los periodos. Los griegos llamaron a la ciudad de Ipu o Yen-Min, donde era adorado Panópolis, la actual Admin. También fue venerado en Hemnis y Coptos, donde se le adoró en la forma de toro blanco, llamado Tep-es-Sepet, durante el Imperio Nuevo. Era el dios del mes del Tibi, al comienzo de la estación de Peret. Además, el último día del mes lunar estaba consagrado al Min y era llamado el día de la salida de Min. Durante el Imperio Nuevo era muy popular, celebrándose en su honor fiestas orgiásticas el día 28 del mes de Mesor. Se le ofrecía la primera cosecha de trigo en la fiesta de la escalera. La lechuga, debido a sus presuntas propiedades afrodisíacas, era la planta sagrada de Min y al principio de la estación de la cosecha se sacaba su imagen del templo a los campos. Ello formaba parte central del festival de la salida de Min, durante el cual se bendecían los cultivos y se celebraban juegos gimnásticos en su honor. Nefertún. Nefertún Atun, el bello, dios primordial de la mitología egipcia que simbolizaba el nacimiento del sol. Nombre egipcio Nefertun, nombre griego Iftimis, deidad griega Prometeo. De la iconografía diremos que fue representado como un hombre coronado con una flor de loto azul y dos altas plumas, o también con cabeza de león, como hijo de Semjet, y tocado compuesto de una flor de loto, dos plumas y dos collares menat como símbolo del placer y fertilidad, o montado sobre un león. A veces lleva un sable curvo como guardián de las fronteras orientales de Egipto, y en ocasiones es representado como un niño sobre una flor de loto. En la mitología se le asocia a la teología de Menfis, donde era desde el Imperio Nuevo el hijo de Pat y Sekhmet, con quienes formaba triada, aunque con frecuencia su lugar era ocupado por Imhotep. En Buto es el hijo de Udayet y Ra. Dios primordial, aunque inicialmente no puede ser considerado un demiurgo, era el responsable de vigilar y guardar las fronteras del este. También era el protector de la segunda hora del día. Dios, cuyo nombre significa Atún el Bello, representa al loto, ya que estaba asociado originalmente a Atún niño. Según los mitos heracleopolitanos y hermopolitanos, este niño que salió del loto, emergido de las aguas del Nun, y simboliza el nacimiento del sol. En Hermópolis Magna, en otra versión de su cosmogonía, era el sol que nacía de un loto, y representaba la energía que da vida a todo lo que crece y se desarrolla, pero también era el fuego que destruía. Su nombre significaba simplemente el loto, aunque para otros sería perfección absoluta. También era considerado señor de los perfumes y como tal aparece en los textos de las pirámides y en el libro de los muertos como la flor de loto que está en la raíz de Ra. Fue llamado a menudo el joven Atu. En sincretismo diremos que en la teología hermopolitana fue relacionado con Atún o Ra el joven y en ambos casos el nuevo sol que nace del loto emergiendo del mar primigenio. Horheketun, Horhegenu, una forma de Horus, fue identificado por Nefertun en Memphis y Bubastis. El culto diremos que a pesar de que se le asocia generalmente a teología de Memphis, también recibió culto en Hermópolis Magna. Neftis, Neferhet, señora de la casa de Horus, simboliza la oscuridad, la parte invisible, la noche, la muerte. Está íntimamente asociada a Isis y representa lo opuesto a esta. Nombre egipcio, Nebet-Het. Nombre griego, Neftis. De su iconografía podemos decir que fue representada como mujer con el jeroglífico de su nombre a modo de corona, Nephut, una cesta y una casa. A veces lleva unos cuernos con el disco solar y otras tenía forma de Milano. Tuvo muchas otras formas, pues era una de las dos Mat, una de las dos Merit y una de las dos plumas del tocado de Ra. También se la representa con un par de alas, ya que con ayuda de su hermana Isis llevaba a los muertos a otra vida. De la mitología diremos que era hija de Heb y Nut, hermana de Isis, Osiris y Horus el Viejo, esposa, hermana del perverso Set. Según Plutarco, como no pudo tener hijos de Set, mantuvo relaciones con Osiris y concibió un hijo, Anubis. Formaba parte de la Eneada de Heliópolis.
Al principio de la creación del mundo, junto a su esposo Set, sembraba caos y destrucción, al contrario de su hermana Isis y su esposo Osiris, que civilizaron al mundo e inculcaban la paz y el amor. Habitaban las regiones hostiles, tales como el desierto, donde guiaba a los viajeros. Representaba al viento del este. Por ayudar a Isis a embalsamar a Osiris, se la relaciona con los ritos funerarios. Ambas asistían a los difuntos, cuidaban de su bienestar y propiciaban su viaje a la Duat, mediante cánticos. Se la solía representar con las alas desplegadas junto a la cabeza del difunto. De los epítetos diremos que su nombre, Nebet-Het, significa señora de la casa, entendiéndose por casa el lugar celeste donde vive Horus. Recibió los apelativos de Ur-Hekau, poderosa en palabras, junto a la diosa Isis, las divinas Uruti en el libro de los muertos. Señora del cuerpo de Osiris por ayudar a Isis a embalsamar a dicho dios. La mujer que no tiene vagina, en relación a su esposo Set, aunque mantuvo relaciones con Osiris engendrando Anubis. También fue llamada Benramerit, Jerkeset y Menhet en Memphis. Fue asimilada a las diosas Set-Hat y Anukis. En su culto se la veneraba en Diospolis Parva, también en Comir junto a Anukis y en Sepermu junto a Set, en Memphis en la forma de Menhet. El papiro de Ani, Nefti dijo a Osiris Ani, cuya palabra es la verdad. Te rodeo para protegerte, oh hermano Osiris, he venido para hacer de protector tuyo. Mi fuerza estará junto a ti, mi fuerza te acompañará para siempre. Ra ha escuchado tu clamor y los dioses han hecho que tu palabra sea verdad. Te has alzado. Tu palabra es verdad respecto a lo que has sufrido. Pat derrocó a sus enemigos y tú a Horus, hijo de Hathor. Nun. Nun es el océano primordial. En la mitología egipcia, elemento común en todas las cosmogonías del antiguo Egipto. El término Nun es el utilizado en el periodo tardío, mientras que más arcaicamente se utilizaba Nu. De su iconografía diremos que Nun es considerado divinidad benefactora y es representado algunas veces con forma humana o con cabeza de rana, Hermópolis, coronado con dos alas altas, plumas o con su nombre jeroglífico sobre la cabeza. De la mitología diremos que Nun era entendido como el concepto, es el principio común en todas las cosmogonías, la primera sustancia abstracta, el elemento caótico que contiene el potencial de la vida, simbolizando como caóticas aguas primordiales que ocupaban todo el universo. En el principio, antes de la creación, solo hay Nun, pero no existe. Es un océano inerte, sin límites, rodeado de absoluta oscuridad que no es la noche, pues aún no se había creado esta. Los sacerdotes egipcios, para describir este estado, enumeraban lo que no existía. Del Nun surge espontáneamente la vida, como demiurgo que solo piensa. A continuación, el demiurgo comienza a hablar y se disocia del Nun, que se convierte en el océano primordial. Aún no existe y por ende no ve lo que ocurre. Entonces el demiurgo comenta a Nun lo que sucede. El relato del demiurgo provocando la respuesta y el despertar de Nun en el origen de la palabra y el diálogo. En ese momento el demiurgo se mueve y es el principio de la creación, pues el demiurgo y el Nun no forman parte realmente de ella. Se creía que después de la creación las aguas del Nun rodeaban la tierra, siendo Nun el responsable de la inundación anual del Nilo y de las aguas subterráneas que marcaban los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Nun, como concepto edificado, posee un Ba, espíritu, que es el sol. Sus títulos principales fueron el océano primordial, las aguas de la vida o el padre de los dioses. Su culto, Nun, como elemento primordial, nunca poseyó santuario ni se celebraron fiestas en su honor. Los lagos sagrados de los centros teológicos eran la imagen de este océano primigenio y el lugar donde se celebraban rituales de renacimiento mediante lavados simbólicos. Nun se puede hallar representado en casi todos los santuarios egipcios sobre los muros de templos. En tumbas y papiros aparece con cierta asiduidad, identificado frecuentemente con una de las horas de la noche. Onuris es el nombre griego de la divinidad egipcia Inheret, que significa aquel que ha traído a la diosa lejana. También se puede ver escrito como An-Ur o An-Er, An-Uret, An-Er o In-Er. Simboliza el poder creativo del sol. Mitología.
En la mitología egipcia, Onuris era originalmente un dios extranjero de la caza, cuyo reino estaba en el desierto, que pasó a ser un dios de la guerra durante el periodo tinita y que comenzó a ser venerado en la zona egipcia de Abidos, especialmente en Tinis, durante la dinastía 11. El mito dice que habría traído a su esposa, Men-I, desde Nubia, siendo su contrapartida femenina, significando su nombre el que trae a la lejana. Según la leyenda, recogió el ojo de Ra, del que era su mensajero, que trajo de vuelta. Según otra tradición, trajo de vuelta a casa a una diosa que habría huido a Nubia, siendo ésta identificada con Tefnu. Los centros de su culto fueron Tanis, la capital del 8º nomo del Alto Egipcio, y Sabenitos, capital del 12º nomo del Bajo Egipto, donde se le consideraba el dios del viento. Tenía el título de destructor de los enemigos y era el patrono del ejército egipcio, personificaba a los guerreros del rey y era el protector de sus fieles contra sus enemigos y los animales. En los festivales en su honor se realizaban simulacros de batallas entre sacerdotes y el pueblo, en el que se golpeaban con bastones. Durante la época romana, el emperador Tiberio fue representado en los muros de los templos egipcios portando la corona distintiva de 4 plumas de Onuris. Del sincretismo diremos que debido a que el nombre de Onuris también podría significar portador del cielo y por su tocado fue identificado más tarde como Su, esposo de Tefnut, convirtiéndose en Onuris-Su, puesto que era la deidad más popular y significativa, y de hecho Su era más un concepto que un dios. Su fue asimilado finalmente a Onuris durante el Imperio Nuevo. En el Imperio Nuevo su popularidad aumentó y llegó a tener también el título de Salvador, convirtiéndose para el pueblo en su libertador debido a su visión de la guerra como fuente de libertad y victoria. Su fijación en la guerra, como salvador y como defensor del sol, compartido con Horus, contribuyó a su eventual identificación con el mucho más grande dios Horus. Como cazador de animales salvajes, aparecen estelas que posteriormente servirían como modelo de las estelas mágicas en las que se representa a Horus de pie sobre los cocodrilos. Durante el periodo egipcio de dominio sobre Nubia, los cushitas llamaron a Horus Onuris, Ares-Nufis o también Asnufis o Ares-Nufis, que significaría Horus de la hermosa casa. En consecuencia, una vez que Osiris llegó a ser identificado como un aspecto de Horus y viceversa, Ares-Nufis fue visto como esposo de Isis. También se le identifica con el Tot de Panebes, diferente al Tot de Hermópolis Magna, siendo este caso Hathor, la diosa lejana. De su iconografía diremos que se representa como un hombre barbudo, llevando un tocado con 4 plumas y vestido con una túnica. Aparece tirando de una cuerda que cae del cielo con la que conducía el sol y con otras veces parece una lanza. En ocasiones se le ha llegado a representar con cabeza de león, que representa fuerza y poder. En algunas representaciones el vestido parece similar a un kit. Osiris. Osiris es el dios egipcio de la resurrección, símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo. Es el dios de la vegetación y la agricultura. También preside el tribunal del juicio de los difuntos en la mitología egipcia. Su nombre egipcio es Asir-Usir. En castellano suele nombrársele con la forma helenizada Osiris. De su iconografía diremos que a Osiris se le representa casi siempre momificado con la piel verde o negra y los atributos de la realeza, una corona, Atef, el cayado, Heka, y el látigo, Mayal o Nej, o el cetro Us. El pilar Diet era su objeto sagrado, aunque raramente también se le representó con forma de cocodrilo, toro negro, garza, can o de gran pez. Osiris, como dios agrario, tiene la piel de color verde, pues simboliza el color de la vegetación y la regeneración. El negro está asociado a la tierra negra y fértil, que en cada inundación del Nilo aportaba nueva vida al campo. Hay una fuerte conexión simbólica entre el negro y la tierra fértil de Egipto, Kemet. La mitología. Era el jefe de la tríada osiárica, formada por Osiris, Isis, su mujer, y Horus, su hijo. El mito de Osiris introduce en la religión las nuevas ideas del bien y del mal. En el mito inicial, Osiris, el bien, es asesinado por su hermano Set, el mal, quien lo arroja al Nilo, en donde lo encontrará Isis, que con su amor le devuelve la vida. Con esa resurrección se establece el triunfo del bien sobre el mal. Osiris fue un héroe cultural, rey mítico, fundador de la nación egipcia, que enseñó a los hombres la civilización, las leyes, la agricultura y cómo adorar a los dioses.
Muere como hombre, pero resucita como inmortal gracias a Thoth. Es el responsable de juzgar a los muertos en la Duat, donde está acompañado por 42 dioses jueces, uno por cada gnomo, que dictaminarán lo que acaecerá al difunto. Fuentes que se hacen eco de este mito son Tratado de Isis y Osiris de Plutarco, textos de Diodoro de Sicilia y los textos de las pirámides. Osiris es hijo de Geb y Nut, fruto de una intriga amorosa. Cuando Ra se entera de la infidelidad de su esposa, decreta la imposibilidad de parirlo en ningún mes del año. Thoth, otro amante de Nut, jugando una partida con la luna, Honsu, consiguió ganarle una 72ª parte de cada día del año, con la que compuso 5 días que añadió al año egipcio, de 360. Es el origen mítico de los 5 días epagómenos, considerados fuera del año y exentos de la maldición de Ra. Por eso, Osiris nace el primer día de ellos. En los días epagómenos nacieron, en el orden de días, Osiris, que fue considerado un día desafortunado, Horus, el viejo, que fue considerado un día afortunado o desafortunado, Set, que fue considerado un día desafortunado, nació rasgando el costado de su madre, Isis, que fue considerada un día afortunado, Neftis, que fue considerado un día desafortunado. Mediante una trampa artera, su hermano Set lo asesinó, cortando su cuerpo en 14 pedazos que esparció por todo Egipto. Su esposa y hermana Isis recuperó amorosamente todos los miembros excepto el viril, que se había comido el pez Osirrinco. Con la ayuda de su hijo adoptivo, Anubis, lo embalsamó y posteriormente Isis, con su poderosa magia, logró insuflar nueva vida al cadáver momificado de Osiris, quedando embarazada de él. Engendraron así a su único hijo, Horus, quien vengó la muerte de su padre desterrando a Set al desierto y recuperando el trono de Egipto, mientras que Osiris permanecería como rey de los muertos en los fértiles campos de Aru. En los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, el faraón difunto se identifica con Osiris, rey de los muertos, del mismo modo que en vida lo había hecho con su hijo Horus. En el Reino Nuevo, en los textos funerarios, se funde con Ra. Así, Osiris es el sol difunto y en Heracleópolis Magna se la denomina Osiris Naref. Otro nombre por el que se le conoce es Un-Nefer, el que pone de manifiesto el bien, príncipe de los dioses de la Duat, como dios de la muerte y del más allá, aunque en un principio era un dios agrario, que fue adoptando rasgos de otros dioses, genio de los cereales, espíritu de la vegetación y ante todo dios de la resurrección. Los textos de los sarcófagos del Reino Medio lo identifican con el grano y con el trigo, símbolo de la semilla que muere para renacer más tarde en forma de espiga. Osiris y el mito de la inmortalidad. Entre las creencias del Antiguo Egipto destaca el mito de la inmortalidad humana. Durante el Imperio Antiguo se creía que solo el faraón, al morir, se convertía en un dios, alcanzando la inmortalidad en la Duat con todas sus prerrogativas. Durante el primer periodo intermedio, estas creencias también se extienden a los altos funcionarios que al morir se convertían en un Osiris, gozando de la inmortalidad en la Duat con todos sus derechos. Solo en el último periodo, el resto de los mortales se harían merecedores de alcanzar una vida inmortal en el más allá, siempre que pudieran cumplir unos rituales muy precisos. El nombre de Osiris y sus epítetos variaron a lo largo de la historia del Antiguo Egipto, como Neher-A, gran dios. Fue venerado en muchos santuarios, reflejándose en sus títulos Neb-Abdu, señor de Abidos, Neb-Didu, señor de Dedu, y como gran dios funerario recibe el nombre de Hent-Amentu, en el que está al frente de los occidentales, referente a los fallecidos. También es denominado Un-Nefer, el que continúa siendo perfecto, en alusión a su prodigiosa potencia después de muerto. Del culto diremos que los egipcios vieron en la resurrección de Osiris la promesa de una vida eterna. Creían que todos los hombres vivirían eternamente en Aru, si se realizaban ceremonias funerarias similares a las efectuadas con Osiris, muerto y resucitado. Así, después del Imperio Medio, era costumbre, en los textos funerarios, nombrar al difunto con el apelativo de Osiris. Los misterios de Osiris. En Abidos se celebraban los misterios de Osiris, una de las más importantes festividades durante el Imperio Medio. Consistían en rememorar la muerte, entierro y resurrección de Osiris con la consiguiente promesa de vida eterna para los asistentes y sus difuntos, y constaba de 5 partes.
La procesión, que encabezada por Upuaut, que culminaba en un combate contra los enemigos de Osiris como simbolismo de la expulsión de las fuerzas del caos. La procesión funeraria de Osiris como Henjamentu, por la necrópolis de Abidos. El viaje en barca del dios hasta Pocket, donde estaba su mitología tumba, la que fue del faraón Dier. La noche de vigilia del difunto Osiris, con su posterior regeneración, transfiguración en espíritu y coronación, la parte más desconocida y secreta de los misterios. Y el retorno gozoso de la imagen del dios a su templo de Abidos entre la alegría general. Según la tradición, en los 14 lugares donde Set enterró cada parte del cuerpo de Osiris, los egipcios erigieron un templo. En Abidos estaría su cabeza, y era Osiris Genti Amentu, el señor de los occidentales. Se le erigió un gran santuario de peregrinación para los egipcios. Era venerado como símbolo de la vida eterna. En Busiris estaría la columna vertebral, asociada al pilar 10, y era dios principal de esta ciudad de donde procedía la divinidad. En Letópolis estaría el hombro izquierdo, o el cuello, siendo Horus su guardián. En Atribis estaría su corazón. En Memphis también declaraban que estaba su cabeza. Dios muy popular aparece en Busiris, capital del 9º nomo del Bajo Egipto, y fue venerado principalmente en Abidos, Osirion, Bubastis y Mendes. También fue venerado en las islas de Biga y de File, donde había una tumba del dios. En Canopus era representado en forma de vasija con cabeza humana. Osiris como dios del vino. Osiris, según las crónicas, fue el primero que hizo trepar la vid por una estaca y pisó los racimos. El viajero griego Diodoro Sículo relata: Osiris enseñó a la humanidad el cultivo de la vid, así como a vendimiar la uva y cómo guardar el vino. Osiris gobernaba sobre Egipto como un rey beneficioso que trajo a su pueblo la civilización, pues le enseñó el cultivo de cereales y estableció las leyes y el culto a los dioses, mientras su esposa Isis le enseñaba la música. En su momento, en Egipto, los faraones helénicos decidieron proporcionar una deidad que fuera aceptable tanto para la población egipcia local como para los helénicos, para congraciarse con los dos grupos, en lugar de permitir cualquier conato de rebelión. De esta forma, se identificó a Osiris con Apis, en realidad un aspecto de Pat, que ya había sido identificado como Osiris en este punto, y se creó un sincretismo entre los dos, conocido como Serapis, que fue representado como un dios griego al uso, con características al tiempo de Zeus, Dionisio y Asclepio. En el culto de Osiris continuó hasta el siglo VI en la isla de File, en el Alto Nilo, a pesar de los decretos de Teodosio en los alrededores del año 390 para destruir los templos paganos. El culto a Isis y Osiris, en Fil, se permitió hasta la época de Justiniano I, mediante tratado en los Blemios, Novatias y Diocleciano. Todos los años visitaban Elefantina y con determinada frecuencia tomaban la imagen de Isis, río arriba, hasta la tierra de los Blemios, con fines oraculares. Estas prácticas terminaron cuando Justiniano I envió al general Narsés a destruir los santuarios, detener a los sacerdotes e incautarse de las imágenes divinas para llevarlas a Constantinopla. De Osiris y el cristianismo, diremos que estudiosos en mitología comparada estiman que parte de la teoría de Jesucristo mítico fue el resultado de la adaptación de elementos osiriacos en la formación de su personaje. En el mito de Osiris existen varios elementos que algunos autores sugieren que habrían sido tomados por los creadores del cristianismo. Por ejemplo, Osiris, después de morir asesinado por su malvado hermano Set, resucita, gracias a la diosa Isis, luego asciende a los cielos y es el dios que juzga a los muertos en la Duat. Estos supuestos paralelismos entre dioses mitológicos como Osiris en Egipto, Tammuz en la Mesopotámica asiática, Baal en Canaán y Atis en Grecia por un lado y la resurrección de Jesús por otro fueron intensamente rebatidos por académicos especialistas en mitología que aseveran que se distorsionan las fuentes para forzar la comparación de los relatos mitológicos con los relatos de Jesús resucitado. El especialista en religiones comparadas Jonathan Smith y el académico de semitismo antiguo del Department of Earth and Jewish Studies University de Nueva York, Mark Smith, declararon como fantasía el llamado mito de la muerte y resurrección de los dioses, al que consideraron el producto de una comparación carente de crítica más que un examen atento de la evidencia. Por su parte, son muy escasos los eruditos bíblicos que no rechacen el concepto de uniformidad en referencia a la muerte y su resurrección de los dioses, y que sostengan que los relatos acerca de Jesús resucitado tienen carácter mítico.
La inmensa mayoría de los exégetas de la Biblia señalan que los libros de la Biblia se desarrollaron en un ambiente totalmente distinto del que abonó la difusión de los mitos antiguos sobre la resurrección. Tigberg Mecker es profesor de Biblia hebrea en la Universidad de Lund, es uno de los académicos que apoya la existencia del mito de la muerte y resurrección de los dioses, pero él sostiene que Jesús no encaja en ese patrón. Y por último, hablemos de Osiris en la poesía española. El poeta Juan Eduardo Cirlot dedicó al dios un memorable soneto en el que alude a su desmembramiento y reconstrucción. A Osiris. Repartido en pedazos y en lamentos, repartido en países y en canciones, repartido en lejanos corazones, repartido en profundos monumentos, repartido en oscuros sentimientos, repartido en distintas emociones, repartido en palabras y oraciones, repartido y perdido en los momentos. Heredero del tiempo y del espacio, víctima de transcursos y distancias, ser en seres deshecho y repartido. Yo busco tu hermosura y tu palacio, tu boca de rubíes y fragancia, para reunirte solo en un gemido. Juan Eduardo Cirlot.